La práctica que se va a realizar es la última para poder crear un objeto. En este caso el objeto es un informe. Los informes no son más que un resumen de toda la información contenida en las tablas y en la base de datos. Vamos a crear tres tipos de informes diferentes. Uno que va a ser el tipo estándar, es decir, solamente pasamos los datos completos de la tabla y la vamos a visualizar. El segundo va a ser personalizado. En este caso vamos a ordenar los médicos por apellido, y el último también va a ser personalizado, pero en función de una suma de los costos del tratamiento para los ingresos. Empezamos con el primero, que es el listado de pacientes. Entonces, primero vamos a ubicar nosotros dónde se van a encontrar en la ficha crear. Aquí está informe y vamos a ocupar el normal. Es decir, vamos a crear un informe con el asistente. Abrimos el asistente y nos va a decir de qué tabla. Nuevamente va a poder cargar las que ya tenemos. Vamos a seleccionar pacientes. Pasamos los datos completos del paciente. Y entonces lo que nos va a generar es pues todos los datos contenidos. Damos siguiente. Aquí no va a haber ningún nivel de agrupamiento, va a ser directo. Siguiente. Tampoco va a haber un orden. Como les decía, en la práctica solamente vamos a pasarlos y nos va a generar siguiente. Va a ser de manera tabular. Y aquí ya nada más le vamos a cambiar el nombre, va a ser listado de pacientes. Y finalizar. Y entonces ya nos va a aparecer completamente lo que sería el resumen de nuestros pacientes. Bueno, ahora este caso aparece si cambiamos el orden de vertical a horizontal, los datos que no caben en esta parte. Podemos poner hasta 2 páginas si es necesario para el caso de la visualización. Ahora vamos a generar un informe, pero va a ser personalizado en función de los médicos. Entonces nos vamos nuevamente aquí, nos aparece en vista de diseño, nos pasamos a ver vista de informes y así es como va a quedar nuestro informe. Vamos a crear asistente. Ahora vamos a trabajar con la tabla médicos. Para este caso vamos a seleccionar únicamente los campos y vamos a seleccionar un nivel de agrupamiento, como se observa aquí, que va a ser por apellido de manera ascendente. Entonces primero pasamos los datos. Siguiente. Nivel de agrupamiento, dijimos que va a ser para este caso no se usa el nivel de agrupamiento. Nos vamos a siguiente y donde se solicitan los campos para ordenar, ahí sí vamos a seleccionar por apellido. Entonces aquí le damos siguiente, por apellido, ascendente, debe estar de esta manera, ascendente. Siguiente, la distribución, en este caso va a ser
columnas, tabular o justificado, vertical o horizontal. Ponemos solamente que sea horizontal y colocamos el nombre, que va a ser médicos ordenados por apellido. Aquí observen el resultado que está, es porque yo había colocado ya una fotografía. En el caso de ustedes no les pedí una fotografía, este campo va a aparecer vacío o va a aparecer como un clip, porque es de tipo OLE o datos adjuntos. Entonces va a ser horizontal, solamente lo cambiamos. Siguiente. Y aquí el nombre, dijimos que va a ser médicos ordenados por apellidos. Médicos ordenados por apellidos. Finalizar. Y bien, aquí está. Entonces tenemos la especialidad, el apellido, código, nombre, número de observaciones. Entonces vamos a detener de esta manera. Les decía lo de las imágenes. Bueno, pues en este caso es porque pues yo ya tenía esas imágenes ahí. Para que me aparezcan antes de hacer el informe que debo de hacer. Si queremos colocarlas en el formulario de médicos, perdón, en la tabla de médicos donde dice fotografía, aquí nosotros podemos hacerle doble clic y podemos nosotros cargar una imagen. Entonces en esta parte nosotros podemos agregar una imagen y guardarla ahí. En caso contrario, lo podemos dejar como que nos aparezca como dato adjunto o tipo bitmap. Vamos a continuar con el último informe, que va a ser en función de los ingresos. Va a ser una suma del costo del tratamiento. Entonces vamos a esta parte. Este informe va a ser en función del diagnóstico de cada paciente. Entonces lo que vamos a seleccionar solamente son el diagnóstico, el número de planta, la fecha de ingreso y el costo. Entonces nos pasamos a crear un nuevo informe. Cerramos la vista de impresión. Nos vamos aquí a ver, vista de informes y ya queda. Ficha crear, asistente para informes. Ahora vamos a trabajar con la de ingresos. Vamos a pasar, les decía, el diagnóstico. Vamos a pasar el número de planta, la fecha de ingreso y el costo por tratamiento. Estos 4 datos. Le damos siguiente. Aquí en algún nivel vamos a dejarlo por diagnóstico. Pasamos el de diagnóstico. Nos quedaría así. Siguiente. Nos va a pedir qué criterio de ordenación. Para este caso vamos a trabajar con la opción de resumen. El orden va a ser número de planta y en opción de resumen vamos a seleccionar el coste que nos haga una suma, porque aquí tenemos diferentes costos para nuestros ingresos de cada paciente. Entonces aquí en el ordenamiento va a ser por número de planta y en opciones de que me va a hacer el resumen ya nos aparece el campo y hacemos una suma. El de detalle de resumen lo dejamos así y le damos siguiente en el cuadro de asistente, que nos quede en pasos y vertical. Entonces regresamos, le damos aceptar, siguiente, en pasos y vertical, siguiente, y acá el nombre de ingresos lo vamos a dejar
costo del tratamiento por diagnóstico. Le ponemos costo del tratamiento por diagnóstico y finalizar. Nuevamente nos aparece la vista de impresión, la cerramos y ahora vamos a ver vista de informes. Entonces aquí por ejemplo nos aparece el diagnóstico de fiebre, número de planta 3, la fecha en que ingresó y el costo. Aquí va a ser la suma. Por ejemplo, en el primero solamente hubo 1, va a ser 25. En este observemos el de gastroenteritis. Entonces vamos a hacer, o se hace la suma de los 5. Aquí dice resumir 5 registros, en total son 175. Nos hizo la suma de cada uno de estos. Y así nos va a hacer la suma. Así nos va a quedar. Y al final nos queda una suma total de todos los gastos. Sumamos desde el primero, que es de fiebres, más el de gastroenteritis, más el de infarto, más la insuficiencia y neumonía, y en total tenemos 1475. Es importante que en el caso de en la tabla donde dice costo, pues tenga un tipo de dato, eso ya es a nivel de diseño, que sea de tipo moneda, para que me pueda aparecer el signo y pueda ser también el costo. Si no es de moneda y si no tenemos desde un principio esa característica, pues va a haber un problema que no nos va a dejar mostrar este total. Si ustedes se dieron cuenta cuando se abrieron las opciones que están aquí, estas opciones automáticamente me mostró costo del tratamiento, porque ese es el que estaba de tipo moneda para poder hacer una suma. Si no lo tenemos, pues no nos va a mostrar nada. Si es ese caso, no es recomendable, pero deberían de cambiar los detalles de los tipos de datos. Pero en este caso va a haber otro conflicto, porque ya tenemos relaciones, ya tenemos fórmulas. Entonces no se recomienda, si no lo detecta, hagan el informe de manera normal y aunque no muestre pues la suma. Ahora entonces el resultado van a ser 3 informes: listado de pacientes, médicos ordenados por apellido y costo de tratamiento por diagnóstico. De esta manera el icono es una pequeña libreta verde y tenemos los 3. Para concluir entonces nuestros objetos, tenemos 4 tablas, 4 formularios y 3 informes. Y de esta manera nos queda nuestro proyecto de hospital completo. Y también pues vamos a tener relaciones, como ya lo habíamos hecho, entre cada una de las tablas.